Frente. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este De Frente. En esta ocasión me da mucho gusto compartir este espacio de análisis, de debate, de intercambio de opiniones con Mitzi Cordero, periodista de Mega Noticias Jalapa. Mitzi, querida, saludarte con mucho gusto de compartir, de tener ese honor contigo. Gracias, Marta. Yo también te saludo con mucho gusto. No había podido saludarte en este inicio de año, pero que sea con mucho éxito, ¿no? Vienen cosas buenas, esperemos. Esperemos que sí, Mitzi, muchas gracias. Platicar con el auditorio cuáles son los temas que trataremos el día de hoy. Como siempre tenemos 5 temas, de los cuales tendremos para cada uno 3 minutos. Se los voy enlistando a usted, nuestro auditorio. El primero es la columna de Mario Maldonado en el periódico El Universal. Resurge la alianza opositora, acuerdan candidaturas y marcha. El segundo tema es una columna de Alejandro Ope, también en el periódico El Universal, y él la titula Esos muertos que faltan. Tercer tema, reunión trilateral, reunión de amigos, sí, así, entre paréntesis, eso vamos a hablar. Cuarto tema, negligencia en el metro de la Ciudad de México, entre la austeridad y la distracción. Vamos a determinar si es una, la otra o las dos. El quinto tema y final, y con información de última hora, plagio de tesis al archivo. Esa era nuestra pregunta, pero con todo y el comunicado emitido hace escasos minutos por la FES Aragón, también la pregunta sigue vigente, se irá al archivo, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Le repito, tenemos 3 minutos por tema y comienzo rápidamente a citarle de qué habla Mario Maldonado en su columna del Universal. Él habla del final del 2022 y el inicio del 2023, en donde la alianza opositora, esta llamada Vamos por México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, después de los pleitos y los distanciamientos, en el 2023 cierra filas, dice que no tardan en anunciar que ya se arreglaron, y muestra de ello pues son las candidaturas de unidad que acuerdan para el Estado de México con Alejandra del Moral y para Coahuila con el doctor Jiménez, que también es apoyado por el gobernador. Y bueno, también anuncia que se está planeando una nueva marcha a favor del Instituto Nacional Electoral, esto posiblemente para febrero, el día de la Constitución. 2 cosas me parecen muy interesantes, Mitzi, respecto a esto. Pues el señalamiento de Morena y sus divisiones entre la que sería la candidata Delfina Gómez con su coordinador de campaña, Horacio Duarte, y que finalmente, pues hay que decirlo, tienen hasta el momento la preferencia electoral en el Estado de México, así que la Alianza por México, con todo y sus arreglos, pues tiene que cerrar filas y pulir la estrategia, ¿no? Sí. Totalmente, Marta. Fíjate que era algo de lo que ya hablábamos precisamente en el seguimiento que tenemos dentro de Mega Noticias desde el año pasado, de que pues separados no iban a poder hacer mucho con lo que sigue siendo la demoledora de Morena. Sabemos, y ya lo habíamos visto en las elecciones pasadas, en que se confiaron mucho, en este caso los grupos opositores o esta agrupación de Va por México, y pensaron que a pesar de los tropiezos que ha tenido tanto el gobierno federal como los diferentes gobiernos estatales, con declaraciones desafortunadas, con decisiones que no han sido tal vez las más certeras, se iba a poder tener lo suficiente para poder tener de este lado al electorado. Sin embargo, se dan cuenta que no es así, se dan cuenta que tienen que ir en unidad, se dan cuenta que tienen que cesar pues estos tropelías que han venido dando, patadas a veces de ahogado que han venido demostrando, y que juntos van a poder hacer más y le van a poder hacer frente a Morena, que lo cierto es que al día de hoy ha sido el partido que en los últimos años ha crecido más, tiene un gran ya número de lugares políticos. Sí. Y que no es para menos que estén preocupados tanto para este año 2023 como para el 2024, Marta. Fíjate que yo tengo una observación respecto a las candidaturas elegidas. Hay que decir que para el Estado de México está Alejandra del Moral, estaban ahí buscando la candidatura Ana Lilia Herrera del Revolucionario Institucional y también Enrique del Villar por el Partido Acción Nacional. Desde mi punto de vista personalísimo y desde pues mi perspectiva, que desde la Ciudad de México veo la situación del Estado de México, para mí ha sido un error bajar a Enrique del Villar, porque él ha resultado en los últimos años, en su tiempo, uno de los alcaldes mejor calificados, y me parece que tiene una trayectoria que favorecería incluso a aquellos indecisos por la ejecución que ha hecho de sus administraciones, Mitzi. No sé tú qué piensas.
Sí, totalmente de acuerdo. Tienen que tomar todavía algunas decisiones que por lo menos hasta ahora no han sido las más acertadas. Tal vez puedan juntarlo dentro del equipo. A veces nada más se piensa que el problema es ese, que tienen nada más que tener esta cantidad de género, ¿no? Lamentablemente que no sea por las personas que realmente lo merecen estar allí, que sean los candidatos y que los representen. Así es. Y dicen que para la presidencia, se está hablando de candidatos de Acción Nacional. Yo me puse a pensar, Mitzi, como con quién podrían contener por la presidencia y no lo encuentro por ningún lado. ¿Tú? No. La verdad es que creo que ese ha sido uno de los problemas de la oposición, además de la confianza, la falta de unas propuestas claras y contundentes que convenzan a la ciudadanía. Me parece que parte del crecimiento que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional es eso, la ausencia de verdaderas propuestas de la oposición que dejen atrás todos los lastres que cometió la oposición siendo poder y que pudiera convencer a aquellos desencantados de Morena. Sí, totalmente. Un verdadero liderazgo, ¿no? Alguien que realmente se escuche y retumbe, su opinión, por lo menos a nivel nacional. No es así. De repente algunas tienen un poco de luz, pero en realidad no la fuerza que en esos momentos, o los reflectores que en esos momentos también están teniendo. Todavía el presidente, que tiene una aceptación altísima en porcentaje, todavía, a pesar de el montón de cosas que ya sabemos, y también el caso de las corcholatas, pues son ampliamente vistos, ampliamente reconocidos por el electorado, que son al final del día quienes importan. Así es. Si te parece, Mitzi, vamos a la siguiente columna, que es la de Alejandro Ope, los otros muertos, claro, los muertos que faltan. Es muy interesante la columna y la verdad es que coincido plenamente con el columnista, con el especialista en seguridad, en que es una muestra de que a veces las cifras, la verdad es que no están bien manejadas y que incluso es cuando entiende uno las cifras que maneja el presidente, los otros datos, ¿no? Y explicarle rápidamente a la ciudadana Mitzi de qué habla Alejandro Ope. Él cita el operativo en el que fue recapturado Ovidio Guzmán López, en el que el propio secretario de la Defensa Nacional reconoce 29 personas muertas, 19 sicarios o 19 elementos de las fuerzas criminales y 10 militares. Pero entonces dice Alejandro Ope, revisamos las cifras de muertos o de homicidios dolosos del Secretariado Nacional de Seguridad y no aparecen esas muertes. Las revisamos un día, al siguiente y al siguiente, y en ninguna fueron contabilizadas. Dice, prácticamente podríamos determinar diferentes hipótesis. Primero, las averiguaciones que se tienen que establecer para si fueron homicidios dolosos o no, pero que finalmente después del análisis lo que concluye es eso. A veces las cifras no reflejan la realidad. ¿Tú cómo lees esta columna y qué opinas? Una de las cosas que dice el columnista es que seguramente por eso, y lo que tú mencionabas en un principio, el presidente tiene otros datos. Y no es culpa del presidente, lo deja entrever el mismo Alejandro Ope. En realidad es de las personas quienes le presentan estas cifras que en muchas ocasiones hemos escuchado a los expertos en seguridad decir son cifras maquilladas o manipuladas o manejadas a cierta conveniencia, que sabemos en todas las administraciones lo hacen. Pero en esta ocasión es muy preocupante porque el presidente sigue manejando este discurso de que no hay tantos muertos, ¿no? O sea, dice, sí lo hay, pero exageran, ¿no? Como el tema de las noticias falsas que se presentan también durante la mañanera. Sí los hay, pero no son tantos así como ustedes dicen, y se lo dirige a la prensa. Lo cierto es que en este análisis que hace, y tú bien lo decías, a ver, hubo tantos que reportó Sedena, que fueron tanto civiles como personas criminales o presuntos criminales, y en este caso, no se reporta la totalidad en el Secretariado Ejecutivo. Este es un caso sumamente visible y que además de unos datos reconocidos por el secretario de la Defensa Nacional, en otros casos más, en otras situaciones de violencia, en otras ejecuciones o respuesta al crimen organizado que ya hemos visto y que siguen apareciendo al día de hoy en la República Mexicana, en otros puntos de la República Mexicana, seguramente es una situación similar. Dice Alejandro Ope, seguramente tiene que ver con que no hay carpetas de investigación todavía establecidas, pero ya son varios días que han transcurrido
y lo lamentable es que se maneje así y que no se quiera ver, si es que eso podemos llegar a pensar, la realidad que realmente se está viviendo en nuestro país y que no permite hacer una estrategia en base a esto para poder tomar pues decisiones correctas, sobre todo que dejemos de estar en medio de toda esta violencia que se vive en México, Marta. Sí, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, mientras no se acepte y no se reconozca la dimensión del problema, muy difícil va a ser llegar a estrategias concretas. Yo me quedo con esta frase que utiliza al final. Es el primer al final, paso, ¿no? Sí, y me quedo con esta frase, Mitzi Auditorio, que escribe al final, es el especialista en seguridad. Las cacareadas reuniones diarias del Gabinete de Seguridad están soportadas sobre información basura. Qué fuerte cierre, y que no basura. Es la primera vez que el manejo y la narrativa presidencial y gubernamental lo demuestra. Sí, totalmente. Es una frase muy fuerte, pero sabes, es una frase muy real, porque hemos escuchado también cuántas veces, incluso que la oposición lo ha manifestado, pero no ha tenido el eco tal vez adecuado. Pero ¿de qué sirve que se reúnan todos los días a las 6 de la mañana? Sí, a las 9, a las 11, a las 12, a las 4, a las 6, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, ocurre este tipo de situaciones de violencia, de inseguridad, y que simplemente no pasa nada, ¿no? Si se siguen haciendo exactamente las mismas cosas, es decir, estas reuniones a las 6 y de ahí ya no seguimos trabajando, ya no seguimos viendo cómo están las cosas. Sabemos que es, sí, una herencia desde hace muchos años, pero se prometió pacificar al país, situación que no vemos esta paz por ningún lado. Sí, y solamente para cerrar, Mitzi, el tema que he mencionado en varias ocasiones, estar muy atentos de que los temas que tienen que ver con narcotráfico no los meta en un costal el gobierno federal, porque no son dignos de investigación, porque forman parte de las estadísticas de la operación criminal de la delincuencia organizada. Las meten en un costal como si fuera justificación. Todo eso también se tiene que investigar y hay que estar detrás de las propias carpetas de investigación. Sí. Dejamos este tema y nos vamos al tercer tema de este día, que es la reunión trilateral, reunión de amigos. Pareció muy cordial, incluso abrazos. Me parece que un lenguaje no verbal, un lenguaje cariñoso, como si realmente fueran amigos, como si fueran prácticamente viejos conocidos, pero más allá de una relación comercial y de vecindad. Eso ante las fotos y los videos de la prensa. Pero ¿podríamos leer lo mismo en las reuniones, Mitzi? Sí, yo tengo mis dudas y lo vimos, sí, cuando se tomaron la foto, incluso cuando estaban las esposas presentes de cada uno de los mandatarios, muy cordiales, muy amistosos, muy afectuosos. Sin embargo, cuando ya estuvieron de frente junto con su equipo de trabajo, las diferencias por ahí fueron bastante marcadas. Una postura, por una parte, del presidente López Obrador, que ya lo conocemos, que es muy, ¿cómo diríamos?, ¿no? De lo que se está haciendo en su gobierno y de que las cosas se están haciendo bien y que se está atacando de raíz, y que ya sabemos que es un discurso bastante largo, que eso incluso se vio reflejado en el último mensaje de los tres mandatarios, en donde tanto Canadá como Estados Unidos, sus mensajes duraban entre 6, 7, 8 minutos, y el del mandatario mexicano duró más de 20 minutos. Ahí era un reflejo de cómo no aterrizaba pues las ideas y lo que realmente se necesita. Había varios temas que se necesitan tocar de fondo y resolver. Sabemos que de todas formas, o por lo menos así lo habíamos platicado previamente, que esta cumbre, si bien sí se iban a tocar los temas, pero no iba a haber una... no iba a resolverse realmente de algo que se tiene arrastrando y que necesita pues realmente tener una decisión de muchas partes, vamos, ¿no? Pero sí se necesita tocar esos temas para poder pues tener... la resolución. Las diferencias son muy marcadas, sobre todo entre México y Estados Unidos. Con Canadá no hay tanto, es más como el tema energético. Fíjate que a mí se me figuró como aquellas reuniones, aprovechando que acaban de pasar las fiestas de la Navidad, en donde te dicen, si quieres pasar la Navidad en paz con la familia, no hables de esto, no hables de esto y no hables de esto, porque ahí sí se ponen las cosas difíciles. Y me parece que así fue la agenda, no se hablaron de las cosas que realmente nos enemistan, por decirlo de alguna forma, o son de discrepancia entre los diferentes gobiernos, tanto Estados Unidos como México y como Canadá. Me parece que la cumbre realmente estaba planchada, incluso pues el acuerdo migratorio antes de la cumbre, que se dio a conocer, lo de México
yo decía en la tarde, nos guste o no reconocerlo, ya convertido en el tercer país seguro. 360,000 personas al año van a poderse quedar en México. Eso acuerda y eso acepta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta que todos nos hacemos es, sí, se habla de pues un fondo humanitario para poder ayudar a México, pero realmente la pregunta que hacemos todos, ¿tenemos en México las condiciones de poder albergar de una forma digna a esas personas con trabajos, con integrarlas a una especie de sistema productivo que incluso no tiene espacio para los propios mexicanos? En fin, me parece que hay bastante que hablar del tema migratorio. Dicen por ahí que se abrió una puerta, pero se cerró una ventana, porque finalmente la gente que no tenga posibilidad de hacer el trámite de forma legal, pues va a quedar en las mismas situaciones y va a seguir hacinados en la frontera México-Estados Unidos, Mitzi. Oye, Marta, pero ayer el presidente de México lo reflejó de que no sabe cómo le va a hacer, porque dentro de la rueda de prensa que permitieron que algunos medios de comunicación preguntaran, una de las reporteras le decía que si se iba a crear un centro pues de alojo para migrantes en la parte sur de México, y el presidente le dio tantas vueltas al tema que al final sí, dentro de la misma respuesta contestó que no se iba a construir nada de eso. Bueno, entonces, ¿cómo le van a hacer? Se siguió quedando la pregunta en el aire. Totalmente cierto, el tema migración fundamental, y el tema de seguridad también, con el asunto de las drogas, con el asunto del fentanilo, con el asunto de las personas que se están muriendo, y el presidente de México de nueva cuenta decía, hay muchas personas que se están muriendo en Estados Unidos y ese problema nos podría repercutir. No, presidente, el problema ya nos está repercutiendo, nosotros ya estamos teniendo problemas sobre eso, y que hasta ahora no lo ha querido ver el mandatario federal. Oye, claro, ejemplo es justamente el tema Sinaloa, ¿no? En donde Ovidio Guzmán López, junto con sus hermanos, forman este cártel de los Chapitos y son considerados los principales productores de fentanilo y exportadores a los Estados Unidos. Y justamente el nivel de criminalidad y de violencia que se vive en esas zonas es justamente por la lucha por el territorio para la producción de fentanilo hacia los Estados Unidos. Entonces el tema nos está pegando sí o sí, y el presidente parece que no lo ve. Y yo nada más como colofón sigo poniendo en duda que no se haya hablado de la detención de Ovidio Guzmán en esa reunión trilateral. Pero bueno, dejamos el tema, Mitzi, y nos vamos al metro de la Ciudad de México, que bueno, evidentemente tenemos todavía lo que sucedió el sábado, evidentemente también lo de la línea 12 hace algunos años, pero que diario se reportan diferentes incidentes de mayor o menor gravedad en la Ciudad de México, en el metro. Solamente en la administración de Claudia Sheinbaum, 4 accidentes que han dejado muertos en el metro de la Ciudad de México. Sí, totalmente. Apenas el día de hoy se reportó afectaciones en la línea 5, ayer en la línea 3. Básicamente a diario hay algún tipo de afectación y nos preguntamos ¿por qué está pasando todo esto? Yo hacía estas caras al principio porque ¿qué es lo que está pasando en el metro? Y al final del día revisas el tema del presupuesto, revisas lo que se destina para mantenimiento, y lo cierto es que la austeridad está costando muy cara, porque está costando vidas, Marta, y en ese sentido no debería de haber recortes para ello. No, es más, debería de redoblarse el presupuesto. Y tú lo decías, hacemos una revisión, porque yo decía, bueno, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum ha habido 2 incidentes en donde ha habido fallecimientos. No, ha habido 4. Y 4 muy marcados dentro solo de la administración de Claudia Sheinbaum. Cuando planteábamos este tema para llevarlo al programa, decíamos, ¿pero qué está pasando? ¿Es negligencia? ¿Es falta de capacidad por parte de las personas que están a cargo del metro? Porque sabemos a lo mejor que la jefa de gobierno pues no puede abarcar todo, pero tiene expertos en la materia. ¿O es una falta de atención por parte de la misma jefa de gobierno, que está más interesada en el 2024 que en atender los asuntos que son de su ciudad, que son de sus ciudadanos? Fíjate que el tema se ha centrado, y ella ha salido en varias ocasiones a negarlo y a calificar de politiquería, la insistencia no solo de la oposición, sino de estudiosos del tema de políticas públicas, que hablan de un importante recorte para el presupuesto del metro en justamente la administración de Claudia Sheinbaum, que si uno revisa las notas que muchas veces vende el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, el año pasado la nota fue duplica el gobierno capitalino el presupuesto para el metro.
pero entonces vete un poquito más atrás, porque el año anterior recortó 80% el presupuesto para el metro, entonces si le sube el 40%, pues realmente seguimos abajo. Y entonces ese es el mismo asunto que con las cifras de delincuencia. Se manejan a conveniencia y lamentablemente pues el grueso de la población no tiene los datos frescos. La gente vive preocupada por su día a día y no tiene el seguimiento que podríamos tener tú y yo, que tienen estos especialistas respecto a los verdaderos datos, las verdaderas cifras. El metro de la Ciudad de México, haya querido o no haya querido en estos últimos días aceptar Claudia Sheinbaum, ha tenido un importante recorte presupuestal, como tú dices, recorte que cuesta vidas. Y justamente por eso titulamos Entre la austeridad y la distracción, porque Claudia Sheinbaum lo demostró el sábado. Fue este incidente, accidente, esta tragedia, como cada quien le quiera llamar, que dejó una persona muerta y varias lesionadas. Y ella estaba pues en gira, porque ella está puesta su mira en el 2024 ya desde hace muchos meses. Claudia Sheinbaum tiene descuidada la Ciudad de México y tiene sus encargados, que como tú dices, cualquier administrador de cualquier lugar tiene que delegar. Pero finalmente las cuentas las cumple esa persona y esa persona debe ser responsable de, pues, para lo que fue electo, que me parece que le está fallando la ciudadanía y todavía está buscando un puesto de mayor importancia. Yo no sé, Mitzi, ¿tú crees que le vaya a costar a Claudia Sheinbaum realmente esto rumbo a la presidencia, la negligencia en el metro, el abandono, la distracción? Pero personalmente no lo sé si todo lo que está pasando en la Ciudad de México, porque al final de cuentas está pasando en la Ciudad de México y por eso es que también Claudia Sheinbaum está saliendo a las entidades, porque ella es básicamente desconocida por la población en las entidades. Lo más gracioso, pudiera llegar a decirse así, es que las conferencias que está dando a conocer en las entidades, pues tiene que ver de políticas públicas exitosas. Lo que está haciendo en Ciudad de México lo está poniendo como ejemplo en el resto de la República Mexicana, y lo cierto es que si la gente pusiera mayor atención en lo que está pasando en la Ciudad de México, pues no se tomarían como políticas públicas exitosas. Es cierto, en la Ciudad de México pasan muchas cosas buenas, porque también hay que decirlo, que no pasan en otras entidades, muchos avances tecnológicos que no pasa en otras entidades, pero esto no ocurrió con Claudia Sheinbaum. Esto ha sido un trabajo de muchos años que ha ocurrido de diferentes administraciones, de diferentes personas que han estado a cargo de la Ciudad de México, incluso desde que estuvo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero tiene que prestar mayor atención. Sí, ¿le pudiera llegar a costar? No lo sé, porque todavía falta un poquito de tiempo, pero es posible que sí le reste, en este caso, votos, tal vez. Oye, Mitzi, y nada más la pregunta que nos hacíamos con Andrés Manuel López Obrador, ¿de dónde saca para estar en campaña tanto tiempo? Lo mismo la pregunta para Claudia Sheinbaum, ¿de dónde saca para irse cada fin de semana a hacer campaña al interior de la República? Pero dejamos este tema y nos vamos al último del día, que decíamos tiene información reciente, plagio de tesis al archivo. Si usted no nos vio desde el principio, hace unos minutos la FES Aragón publicó un comunicado en el que en esencia dice que pues realizaron un trabajo de investigación y en cuestión de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, el comité ha elaborado un dictamen técnico en el cual se desprende que la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho. Y aquí, Mitzi, lo que me llama la atención otra vez, y por eso la pregunta, digo, la mantenemos, es al archivo, es por qué nuevamente en este comunicado de la FES Aragón no se menciona absolutamente en ningún momento a la ministra Esquivel y se dice aquí la actuación de la asesora en ambos trabajos. Todo está apuntando solamente a la asesora de tesis Marta Rodríguez y en ningún momento directo a la ministra. Sí, de hecho ya la Facultad de Derecho ya había dado a conocer pues estas acciones que iba a tomar en contra de la tutora y no se mencionaba para nada, en este caso, a la ministra Esquivel, que en todo caso también parte de este comunicado lo que dice es que no tiene facultades para poder hacer el retiro del título otorgado ya en aquel momento, pero que lo iba a pasar a la Secretaría de Educación Pública para que tomara las medidas correspondientes, que en este caso yo personalmente
personalmente, Marta, dudo que vaya a tener algún tipo de consecuencia adicional de retirarle el título, en este caso por el plagio, porque le hace falta, como lo dice las autoridades educativas, facultades para ello. Pero lo que sí tendría que pasar es que fuera separada del cargo como ministra, porque una de las cosas, pues claro, es que tenga título, sí lo va a tener, tal vez no se lo retiren, pero al final de cuentas tiene que comprobarse. Imaginas todos estos casos que ha tenido la ministra y que se pueda tener en la mesa que mintió, que no fue real, que no tomó la decisión de manera adecuada, teniendo este antecedente, tiene que ser retirada, a mi opinión, pero bueno, al final tomarán la decisión las propias autoridades. No sé tú si crees que realmente va a tener esto consecuencia. Lo que hemos visto hasta ahora es que no ha tenido ninguna, más que no llegó a ser presidenta la Suprema presidenta Corte. magistrada. Claro, aquí me parece que simplemente por congruencia después como decía el presidente, ¿dónde quedó la presunción de inocencia? Después de todos estos comunicados, tanto de la Facultad de Derecho, primero de la UNAM, luego de la Facultad de Derecho, no hay inocencia. Aragón, exactamente, no hay inocencia. Entonces, por congruencia con la principal bandera de campaña de Andrés Manuel López Obrador, la lucha contra la corrupción, debería por lo menos separarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra, te digo, yo creo que es un asunto de congruencia. Y ojo, aquí en el tema específicamente del proceso de titulación en la UNAM, son 4 tesis las similares, no solamente la de la ministra y el alumno Báez, son 4 en total, otra en 2001, otra en 2008, y yo estaba escuchando a un especialista en la materia y tiene toda la razón. Un asesor de tesis, para aceptar un tema, tiene que ir ante los archivos de la universidad en la que trabaja y ver que el tema no se haya tratado previamente. Entonces, a mí me parece que este caso de la ministra Esquivel no solamente la toca a ella, sino va a tocar un verdadero mercado de tesis en la UNAM y en no sé cuántas otras facultades. O por lo menos tiene que abrir esta investigación de manera amplia. Exactamente, y abre el debate de que se modernicen y de alguna forma se actualicen los procesos de titulación, porque muchos jóvenes que terminan una carrera universitaria no se titulan porque no hacen tesis, entonces se convierten, como yo platicaba con una persona ayer, en pasantes eternos. Habrá que revisar también ese asunto y las cifras de titulación en la UNAM. Pues hasta aquí el tema y los temas. Mitzi Cordero, te agradezco muchísimo, ha sido un verdadero placer dialogar y debatir contigo. Gracias, Marta, te mando un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo también para ti. Nosotros continuamos y saludamos a Joely Ramírez de Mega Noticias. Joely, muy buenas tardes, noches ya. ¿Qué tal? Muy buena noche. Vamos a hablar en minutos de la situación en Sinaloa. Después de casi una semana de la detención de Ovidio Guzmán, ¿qué pasa, por ejemplo, con las casas que resultaron afectadas en medio de la refriega de este fuego cruzado entre autoridades y criminales? ¿Qué pasa con esas casas que hoy por hoy pues siguen todavía con agujeros? No hay ninguna autoridad que los atienda. Tampoco hay el regreso a clases, que para estas alturas ya debería de estar en desarrollo. Todavía faltan algunas y hay una ONG que denuncia que de la semana